buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, profesor en el Seminario del Redentor, y hoy día seguimos con el curso, se llama La Iglesia y cómo plantarla. Hoy día vamos a tocar dos temas porque es clase 14 y estamos por cumplir y necesitamos cumplir más que hemos cumplido. Entonces vamos a correr un poco y solo tocar unos temas que son importantes, pero también merecen más tiempo que vamos a dar. Deben estudiar solo y autoenseñar un poco de los temas que vamos a tocar ahora. Hoy día tocamos diáconos, qué son diáconos, cómo funcionan, y también el propósito y misión de la iglesia, que está tocado en todo el curso, pero yo quería explicarles lo que los teólogos dicen, que lo que son los propósitos, los tres propósitos de la iglesia. Pero primeramente con diáconos. ¿Qué significa diáconos? ¿Qué son? Diácono no es una traducción realmente, es una transliteración de una palabra griega que es diácono. Diáconos traducidos son siervos o ministros. Podría traducir diácono con siervo o ministro, pero querían dar un nombre específico porque es un oficio encontrado en 1 Timoteo 3. Entonces usaron diácono en lugar de siervo. Pero significa siervo. ¿Y qué hacen los diáconos? Sirven. Eso es lo que hacen. ¿Y son necesarios? Yo diría que sí. Una iglesia sin diáconos no va a llegar a ser una iglesia falsa. Pero es una iglesia débil. Iglesias deben tener diáconos porque les ayuda a los pastores mucho y también les ayudan a los miembros de la iglesia en la administración y servicio en la iglesia. Entonces, son muy importantes y no solo importante, pero bíblico también. Para empezar, vamos a estudiar Hechos capítulo 6, versículo 2 a 5. En la palabra que dice: así que los 12, los apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: ¿no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas? Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Así nosotros, buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Paramenas, Nicolás, un prosélita de Antioquía. Bueno, es muy importante ver lo que pasó aquí. Los apóstoles estaban sirviendo mesas, literalmente dando comida a la gente porque había problemas y unos tenían comida, otros no tenían. Realmente los hebreos, especialmente las viudas hebreos, tenían comida, pero los griegos no. Y los apóstoles pasaron demasiado tiempo sirviendo las mesas y no pudieran enfocarse en el ministerio de la palabra y oración, que debe ser su enfoque. Entonces, ellos querían ayuda, pero no solo ayuda reconocido de gente reconocido. ¿Y quién escogió o eligió los diáconos en ese pasaje? Los apóstoles dijeron:
No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes. Entonces, ¿quién eligió? Los hermanos. Y eso es como debe funcionar la decisión de quiénes son los diáconos. Los hermanos necesitan decidir quién puede hacerlo. Y necesitaban diáconos por unas razones, no solo para ayudar con servir, porque eso daría más tiempo, pero también para mantener la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Las mujeres hebreas tenían comida, las griegas no. Y por eso necesitaban gente, siervos con oficios, diáconos de las dos partes para ayudar con unidad. No solo sirvan, pero ayudan con la unidad en la iglesia. Necesitaban organizar y hacer ministerio que es diferente que enseñar, porque hay muchos ministerios, pero parte de los ministerios es enseñar. Y los apóstoles necesitaban enfocarse en el ministerio de la palabra y oración. Ministerio de palabra es enseñar, pero no solo predicar, como yo dije antes con los ancianos, no solo necesita poder predicar, pero enseñar en muchas maneras, dar consejo, conversar, guiar un grupo pequeño, un estudio bíblico, una escuela dominical. Eso es el ministerio de la palabra, pero hay otros ministerios que caben mejor con diáconos. Los ancianos, los obispos, los líderes de la iglesia líderes espirituales deben hacer el ministerio de la palabra, pero hay otros ministerios que son importantes y son parte de la iglesia. ¿Y cuáles son? Cualquier cosa que puede distraer el pastor del ministerio de la palabra. Puede ser servir mesas, cocinar, cosas así. Eso es lo que un diácono debe hacer en lugar del pastor. También cualquier situación que puede romper la unidad en la iglesia, los diáconos deben estar allá ayudando con unidad. Entonces, todo lo que la iglesia hace, menos el ministerio de la palabra, cabe muy bien con los diáconos. Por ejemplo, aquí en Ecuador, tenemos que tener presidente. ¿Qué significa? Nadie sabe, pero es algo administrativo, no es un líder espiritual, es administrativo y él debe, o yo digo debe, pero podría ser diácono, administrador o tesorero o alguien que cuida el edificio. Si yo tengo que ir a la iglesia, reparando la iglesia, cortando el césped todo el tiempo, no voy a poder hacer el ministerio de la palabra, no voy a poder estudiar y conversar y enseñar. Pero un diácono puede hacerlo para darme el tiempo como pastor a hacer todo eso. Preparación de comida, podrían saludar visitantes, enseñar cómo tocar guitarra o bailar o tocar piano, cualquier cosa. Iglesias pueden hacer ministerios así, pero un pastor no debe guiar un ministerio así. Nosotros tenemos en nuestra iglesia ministerios de finanzas y ellos necesitan cuidar las finanzas de la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo no debo hacerlo. Yo tengo otro trabajo que hacer. Y necesitamos un diácono para guiar ese ministerio. Tenemos un ministerio de bienestar social que ayuda a los pobres y también ayuda con unidad. Y gente que tiene necesidades. Ellos podrían estar guiados por un diácono. Todo lo que sepa es que no, yo como anciano, yo no necesito hacer todo ese ministerio. Es mejor que alguien diferente lo hace para que yo pueda enfocarme en
el ministerio de la palabra y oración. Y hay mucho más, pero debe pensar en la iglesia. ¿Por qué el pastor está haciendo todo cuando no es el ejemplo de la Biblia? Mi ministerio de bienestar social siempre quiere que el pastor esté allá. ¿Por qué? Para distraerme del ministerio de la palabra. No, eso no es la meta, pero es porque no sepan que en la Biblia dice que es su trabajo. Los apóstoles no dijeron, permítanos guiar todo. Ellos dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Es el mismo con todo. No está bien que nosotros los obispos descuidemos el ministerio de la palabra para cuidar el dinero, para organizar el ministerio de bienestar social, para cortar el césped. No necesitamos enfocarnos en nuestra hoja, nuestro papel. Eso es lo que debemos hacer y por eso necesitamos ayuda. Y la iglesia primitiva en Hechos 6 eligió 7 hombres para lograr el mantenimiento del ministerio de comida. Y ellos hicieron su trabajo para apoyar a los demás en hacer su trabajo porque somos un cuerpo unido con funciones diferentes. Y ahora viene la pregunta, ¿todos pueden ser diáconos? La respuesta es no. Hay calificaciones como obispos porque realmente es un oficio en la iglesia muy importante. Y podemos verlos en 1 Timoteo 3, versículo 8 a 13, que dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Eso es interesante. Debe hacer una prueba y lo que hacemos en nuestra iglesia es el ministerio de bienestar social, buscando un diácono sobre bienestar social. Y si siempre está pidiéndonos guiarles, no son líderes y no vamos a elegirlos como diáconos. Necesitamos a alguien que puede dirigir, que puede organizar ese ministerio, porque si tengo un diácono que siempre está pidiendo mi ayuda, no está ayudándome como anciano a hacer mi ministerio. Él está pidiéndome hacer su ministerio, que no va a apoyar la iglesia, no va a ayudarme. Yo quiero a alguien que va a hacer el ministerio sin mi apoyo. Versículo 11. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Los que hacen el ministerio de diácono muy bien se ganan un lugar de honor. Y es la verdad, los diáconos son los siervos, a veces no muy bien vistos por la iglesia, pero están haciendo que la iglesia funcione. Son importantes. ¿Y qué es la diferencia aquí entre las calificaciones de obispos y diáconos? No hay mucho, excepto que los diáconos no necesitan poder enseñar como los obispos. Eso es realmente la diferencia más grande. Y si no enseñan, ¿qué van a hacer? Todo lo demás. Van a guiarnos, administrar, cuidar el dinero, organizar ministerios, organizar bienestar social. Cosas así, pueden hacerlo. Y últimamente yo digo,
¿deben ser solo los hombres? Y la respuesta realmente para mí caiga en 1 Timoteo 2:12. Otros no están de acuerdo y hay argumentos más grandes que podría estudiar, pero 1 Timoteo 2:12 hace que las mujeres no deben ser pastoras. Dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Está hablando de la autoridad en la iglesia y la enseñanza en la iglesia. Obviamente en la universidad una mujer puede enseñarme acerca de finanzas o algo. Obviamente una mujer podría ser presidenta de un país. Pero en la iglesia, para mostrar la diferencia entre hombre y mujer, la palabra dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. Pero los diáconos no están enseñando a los hombres, no están ejerzando autoridad sobre los hombres. Están organizando, sirviendo, ayudando, ministrando. Diáconos no rompen 1 Timoteo 2:12 porque no es su rol. Entonces yo diría que pueden ser mujeres. Y realmente hay unos en mi iglesia que quiero pedir ser diáconas porque están haciendo la obra de diácona y deben estar reconocidos. Entonces, hemos terminado con diáconos, pero ese curso tiene dos partes. Pregunta 1 que va abajo sería, ¿qué hacen diáconos en sus iglesias? Quiero sus experiencias y qué hicieron los diáconos. Por ejemplo, una experiencia mía en los Estados Unidos, yo estuve parte de una iglesia donde los diáconos solo hicieron la cena, nada más. Prepararon la cena del Señor por la iglesia una vez unos 3 meses. Otra iglesia en que yo estuve parte de esa iglesia, ellos me hicieron diácono para cuidar huérfanos en África. Cuidar huérfanos y viudas es una obra muy importante para los diáconos. Entonces, eso era un rol de diácono en mi iglesia, pero mi iglesia me envió a África para cuidar huérfanos allá. Eso es un trabajo de diáconos. Quiero escuchar o leer de sus experiencias con diáconos en sus iglesias. Pero ahora vamos a seguir con parte 2 del curso acerca del propósito y misión de la iglesia. Y realmente yo saqué esos temas del libro Teología Sistemática escrito por Wayne Grudem. Y yo vi en otro Teología Sistemática escrito por John MacArthur que él tenía los mismos 3 y realmente son muy comunes. Solo tenía que elegir cuál libro para sacar el tema. Pero es muy común en la historia de la iglesia que haya 3 propósitos de la iglesia. Primeramente, ministerio a Dios, que es la adoración, alabanza al Señor. Y realmente es el más importante porque en el futuro no vamos a poder evangelizar, no vamos a poder hacer ministerio a los débiles. En el cielo solo vamos a poder adorar y debemos aprender cómo disfrutarlo porque es nuestro futuro y realmente es donde encontramos todo el gozo. Pero propósito 1, adoración. Propósito 2, nutrir. Ministerio a los creyentes. Necesitamos nutrir los creyentes, alimentar las ovejas, así. Y número 3, ministerio al mundo, que es evangelización y misericordia. Evangelización, que es ministerio de la palabra, y misericordia, que es ministerio de diáconos. Cuidar los débiles, ayudar a los que tienen necesidades.
cosas así. Primeramente con la adoración vemos en Colosenses 3:16 la palabra dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no estamos estudiando todo de la iglesia, pero vemos aquí que hay salmos, himnos y canciones espirituales. Hay iglesias reformadas que dicen solo puede cantar salmos. Hay iglesias bautistas que dicen solo puede cantar himnos. Y hay iglesias pentecostales que dicen solo puede cantar canciones espirituales con mucha guitarra y piano. Realmente los tres Dios quiere de nosotros y debemos alabarle como Él quiere. Dios nos ha destinado y señalado en Cristo para que seamos para alabanza de su gloria, dice Efesios 1:12. Entonces debemos exhortarnos uno al otro para alabar al Señor. Efesios 5:16-19 dice, aprovecha al máximo cada momento oportuno. Él nos manda estar lleno con el Espíritu y Él nos manda cantar y alabar al Señor con el corazón en Efesios 5:16-19. Porque solo tenemos un poco de tiempo. Porque vamos a pasar sin alabando al Señor. Y hay una oportunidad juntos con la iglesia alabar en una manera diferente y maravillosa. Propósito 2 es nutrir. Pablo dijo que su propia meta no era simplemente llevar a las personas a la fe inicial que salva. No, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto, dice Colosenses 1:28, que es muy interesante, muy importante. Él dijo en Efesios que Dios dio a la iglesia personas dotadas como maestros y todo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:12-13. Realmente nuestra meta no solo es evangelizar, que es el siguiente, pero también cuidar, capacitar, nutrir, alimentar los creyentes, edificar los creyentes, porque nuestra meta es que sean perfectos en Cristo, como Colosenses 1:28 dice. Entonces, ¿una iglesia saludable solo es el domingo? Por supuesto que no, es la vida diaria, es importante. La iglesia no solo es el evento del domingo, es nuestra comunidad. Debemos vivir juntos, caminar juntos, trabajar juntos, orar juntos, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, con los hermanos, para nutrirnos, edificarnos juntos. Y el propósito 3 es el ministerio al mundo, que es evangelización, que hacemos cuando vamos predicando en la calle, cualquier cosa. Y también misericordia, que yo hice como diácono para servir huérfanos en Zambia. Pero hay oportunidades aquí. Nuestro ministerio de bienestar social hace ministerio de misericordia. Mateo 28:19 dijo, primeramente, hagan discípulos de todas las naciones. Eso es evangelización. Empezando con bautizarles en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y después enseñándoles todo lo que Jesús nos mandó, que es nutrir. Propósito 2. Pero también la palabra dijo en Lucas 6:35-36, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y danles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Realmente,
Eso nos enseña a cuidar no solo los cristianos o gente de la iglesia, es importante. Vemos eso en Hechos 11:29, 2 Corintios 8:4 y 1 Juan 3:17. Es muy importante compartir con la iglesia, pero no solo la iglesia, todos. Hasta los enemigos, dice Lucas 6:35. El punto de todo eso es que debemos cuidarlos como les amamos. Y no solo como les amamos, debemos cuidarlos porque debemos amarlos hasta los enemigos. Porque Dios nos amamos cuando éramos enemigos de Él, pecadores, en contra de Él en todo lo que hicimos. Pero obviamente en la evangelización y la misericordia hay un parte que los incrédulos no harán, y eso es la evangelización. Nadie va a compartir el evangelio con el mundo excepto la iglesia. Los católicos, ellos van a dar comida a los pobres, pero no van a dar el evangelio. El gobierno socialista aquí va a dar pollitos a la gente, pero no va a dar el evangelio. Solo la iglesia va a dar el evangelio. Entonces debe ser nuestro enfoque. Pero si no les amamos para darles lo necesario, no estamos siguiendo a Jesús como discípulos. Entonces los dos son parte del propósito de la iglesia. Y necesitamos, entre los tres propósitos, necesitamos mantener en equilibrio los propósitos. No podemos decir que uno es más importante que otro, que adorar es más importante que evangelizar, que nutrir es más importante que misericordia, que evangelización es más importante que adoración. Y hay iglesias que están enfocadas en uno de los tres. Especialmente hay los que están creciendo mucho y todo su enfoque es la evangelización. Hay otros que no están creciendo nada porque todo lo que quieren hacer es nutrir, estar juntos, hacer una comunidad, charlar como hermanos y nada más. Y nunca tienen efecto en todo el mundo. Hay otros que solo quieren adorar y no les importa qué dicen los demás. Solo quieren cantar. Pero Dios nos enseñó a hacer todos los tres propósitos de la iglesia. Y por la última pregunta 2, es: ¿en tu iglesia hay un propósito de la iglesia que parece más importante que los demás? ¿En tu iglesia es más importante nutrir o es más importante algo? ¿Y cómo podrías hacer un equilibrio mejor en la iglesia? ¿Qué necesitaría cambiar para hacer un equilibrio mejor? Esa es la última pregunta y hemos terminado los 2 temas. El curso que viene también va a cubrir 2 temas: bautismo y la cena del Señor. Y vamos a terminar con el curso La Iglesia y cómo plantarla. Después vamos a tener cursos de predicación para plantar una iglesia, evangelización, todo eso. Pero quiero decirles antes, gracias y que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga mucho.